ahí es donde veo lo delicado que para Abraham fue que el primer diezmo que registra la Biblia y que nos lo trajo acá es un acto de adoración a Dios, que nadie pueda decir que yo me enriquecí por causa de alguna otra persona, de algún tercero. El único que me hace prosperar es Dios. Buenos días, iglesia. Pueden sentarse, pueden sentarse. Bueno, estamos en medio de una serie que se llama Financiero, donde hemos estado compartiendo los principios bíblicos que hay en la Biblia acerca de las finanzas. Quisiera traer a colación, gracias, una frase que el pastor nos compartió hace un par de fines de semana, que decía algo así como: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas, ¿cierto? Súper bueno. Pues hoy vamos a hablar de un tema. A ver, si yo les dijera a ustedes cuál es el coco de lo que nadie quiere hablar en la iglesia, cuál es el tema más polémico de finanzas en la iglesia, ¿ustedes qué dirían? El diezmo, ¿cierto? Bien, sí. De hecho, estaba viendo algunas estadísticas y esto se ha convertido en un elefante en la sala para muchos creyentes en Estados Unidos, bien cuestas de Estados Unidos porque los gringos miden todo, y solo el 21% de las personas que se hacen llamar cristianas en Estados Unidos practican el tema del diezmo. ¿Pero por qué es un elefante en la sala? Porque todos van a iglesias donde se habla sobre el diezmo, ¿cierto? Entonces, bueno, además es polémico porque han habido casos vergonzosos. No sé si recuerdan qué es la teología de la prosperidad, por allá lo mencionó el pastor comenzando la serie, pero pues es una idea muy errónea de la manera en la que Dios prospera nuestras vidas. Acuérdense, si se acuerdan de la primera parte de esta serie, de la primera prédica, el pastor nos decía que prosperar en realidad consiste en caminar con Dios, ¿no? Y no sé si recuerdan que Dios caminó con Jacob hasta que prosperó, hasta que creció mucho y mucho más, ¿cierto? Y bueno, también es un tema polémico precisamente porque vivimos en una cultura que no está acostumbrada a la generosidad. Vivimos en una cultura más, ¿cómo decirlo?, un poco más individualista. Digamos que en algunos otros países, tal vez más influenciados por el pensamiento cristiano, no es mi tema de hoy, pero se les inculca desde más pequeños la generosidad. Nosotros, en cambio, me atrevería a decir que no mucho. Entonces vamos a hablar del diezmo. He estado orando por ustedes, ¿saben? Así que les pido el favor de que no se predispongan. Sé que es un tema que para algunos puede generar algo difícil. Sé que muchas personas han sido heridas por este asunto. Yo solamente les pido que hoy tengan sus corazones dispuestos a escuchar lo que el Señor quiera decirles a través de este mensaje. Bueno, y quiero comenzar por definir qué es el diezmo según la Biblia. Entonces vayamos a Levítico capítulo 27 versículos del 30 al 33. Bueno, quiero aclarar una cosa. Hoy voy a usar muchos pasajes, voy a pasar por diferentes pasajes de la Biblia. Hoy no me voy a quedar en un solo pasaje, así que les pido que hagan la solemne promesa de indagar en lo que les voy a decir hoy. Si pueden anotar, anoten. No se dejen meter los dedos en la boca, mejor dicho, anoten y indaguen esto. Entonces, el diezmo es algo que aparece en lo que llamamos la ley, en esos 5 primeros libros de la Biblia. Y donde me parece que más claro lo describe es en este pasaje que les acabo de decir. Vamos a leerlo. Dice aquí: el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Si alguien desea rescatar algo de su diezmo, deberá añadir a su valor una quinta parte. En cuanto al diezmo del ganado mayor y menor, 1 de cada 10 animales contados será consagrado al Señor. El pastor no hará distinción entre animales buenos y malos, ni hará sustitución alguna. En caso de cambiar un animal por otro, los dos quedarán consagrados y no se les podrá rescatar. Listo.
Entonces, si leemos rápidamente una lectura rápida de este texto, entendemos un principio y es, el diezmo es la 10ª parte de una producción, ¿cierto? Si se dan cuenta, pues, ¿qué producían ellos? Pues cosechas y ganado. Entonces, una 10ª parte de la cosecha, de las hojitas de la menta, por ejemplo, del grano, y también una 10ª parte del ganado, de las vaquitas, de las cabritas, de las ovejas, en fin. ¿Listo? Una 10ª parte. Pero, ojo a esto, porque según lo que acabamos de leer, el orden importa. En el caso del diezmo, el orden importa. Esa idea es importante, ¿listo? Quiero que la tengan clara. El orden importa, ¿listo? Si se dan cuenta, en el caso de los productos agrícolas que mencionan acá, importa tanto el orden que si tengo la hojita que, digamos que yo siembro manzanas y entonces pues tengo las 10 manzanas, ¿no? Tal, y una manzana, la manzana que corresponde para hacer el diezmo, se ve suculenta, se ve deliciosa y yo digo, yo quisiera quedarme con esa manzana. Entonces, si se dan cuenta, el orden importa tanto que hay una pequeña como acotación que dice que si alguien quiere rescatar esa parte del diezmo, entonces tiene que, o sea, la puede rescatar, pero tiene que poner una 5ª parte más. Y por otro lado, cuando habla de los animales, si ustedes se dan cuenta también el orden importa. Aquí no estamos hablando de una ofrenda, de un sacrificio, estamos hablando puntualmente del diezmo. Es el animal que salió. El que es, si salió despernancado, ese es el diezmo. Si es el animal más bello que has visto sobre la faz de la tierra, ese es el diezmo. Así funcionaba esto, ¿listo? Entonces, 10ª parte de algo y el orden importa. Pero entonces ahora hablemos de cuál era el propósito del diezmo. Sigo saltando aquí pasajes. Vamos a leer 2 pasajes. Primero, Números 18:21 dice que a los levitas, a los levitas doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Entonces, lo que les digo, no tengo tanto tiempo para profundizar en la historia, pero los levitas, pues era una de las tribus de Israel que ellos estaban encargados específicamente de servir en el templo, en la carpa, en este caso, cuando se está dando esta ley. Y Dios dice que, o sea, ahí en su palabra dice que el diezmo es para los levitas, para los que están dedicados a servir en el templo. Pero ojo a esto, porque a muchos se les queda solo ese pedacito. Pero vayamos a Deuteronomio 26:12, porque es que el diezmo también tiene un propósito. Es para los levitas, sí, pero ojo con esto que dice acá. Deuteronomio 26, cuando ya hayas apartado la 10ª parte de todos tus productos del tercer año, que es el año del diezmo, se la darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman y se sacien en tus ciudades. Es decir, el diezmo era mucha cosa. O sea, imagínense toda una nación, pues, fielmente entregando lo que le corresponde entregar. Se lo entregan a los levitas, pero los levitas, ojo, no están ahí para ponerse a hacer asados todos los fines de semana con las cabritas que les dan, sino ellos tienen una tarea muy específica y es con esos recursos tienen que ayudar, como decía ahí, al extranjero, al huérfano, a la viuda, es decir, a las poblaciones vulnerables, si lo queremos traer a un entendimiento moderno, a las poblaciones vulnerables. El diezmo es para eso, ¿listo? Y para los levitas también, por supuesto, para continuar el culto en el templo. ¿Listo? Aquí quiero hablar estamos hablando de la ley, ¿cierto? Estamos hablando de un periodo muy atrás en la Biblia, estamos hablando de los primeros capítulos de la Biblia. Y es importante que entendamos cuál era el punto de la ley, porque de alguna manera con lo que los quiero dejar es que la ley es buena, pero despierta algo en nosotros o alborota algo en nosotros que no está bien. O sea, todos nosotros lidiamos con una naturaleza caída, ¿cierto? Es decir, cuando uno lo cierran en el carro, en el semáforo, pues su primer instinto no es proferir una bendición, ¿cierto?
Esa es la naturaleza caída, para que entendamos, ¿listo? Entonces, ¿qué hace la ley? ¿Qué hace la ley? ¿Qué hace eso que Dios reveló en ese momento tan antiguo? Decirte, eso está mal. Esa sensacioncita, ese escosorcito que te da, está mal. Y tú verás si lo pones en práctica o no, pero ya te dije que está mal. Ahora, ¿qué pasa? Que como nosotros somos tan lindos, pues a veces vamos totalmente en contravía de lo que dice la ley. Me gusta cómo lo ilustra Pablo en Romanos capítulo 7. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía atados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Entonces, Pablo está hablando, ya acuérdense, está hablando muchísimos años después, miles de años después de lo que hemos leído de Levítico, de Números, de Deuteronomio. Y Pablo está diciendo, hemos quedado libres de la ley. Fabuloso, ¿cierto? Así que los que están en internet vieron el nombre de esta prédica. ¿Tengo que diezmar? ¿No? Gracias. No tenemos que diezmar. No estamos obligados a hacerlo porque estamos libres de la ley. Fabuloso, ¿cierto? El que aplauda es pecador, pues entonces, pues, no mentiras, pero quiero dejarlos ahí claros en eso. No estamos obligados a diezmar, no tenemos que diezmar. El que piense o sienta en su corazón que tiene que diezmar está equivocado. No tienes que diezmar, ¿listo? Porque somos libres de la ley. Ahora, muchos ya me están aquí tildando, mirando la mirada del hereje, pero denme unos minutos. No tenemos que diezmar, pero extendamos un poco ese pasaje de Romanos. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía atados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? Es decir, ¿estaba mal la ley? ¿Fue un error de Dios haber dado la ley? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Es decir, lo que les contaba hace un minuto, la ley te dice no codicies. Y entonces yo me pregunto, ¿y qué será codiciar? Voy en el versículo 8. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, es decir, porque la ley es buena, me llevó a la muerte, porque hay algo dentro de mí que no está bien. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, aquí es donde se complica la cosa. No tenemos que diezmar, nadie está obligado a diezmar. Ese es el error tal vez de la teología de la prosperidad. Pero tampoco vayamos tan rápido. Si Dios puso esto en la ley, algo habría que revisar allí, ¿no? Porque acabamos de leer aquí, como dijo Pablo, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces valdría la pena que nos detuviéramos a mirar, qué maravilla, no tengo que diezmar, pero ok, ¿por qué diezmaría? ¿Cierto? Aquí el ejemplo que usa Pablo es de la codicia, ¿cierto? Pero si aplicamos cómo la ley despierta algo en nosotros, que, a ver, cuando la ley nos habla del diezmo, nos despierta algo
yo les diría que nos despierta la tacañería, la mentalidad de escasez, el egoísmo, el amor al dinero. Eso, de alguna manera, el amor al dinero dice la Biblia que es, no el dinero, sino el amor al dinero dice que es la raíz de todos los males, ¿cierto? Yo les hago estas preguntas para que se hagan una idea. Cuando te hablan de diezmo, ¿alguna vez has pensado, basado en lo que les acabo de decir, bueno, yo no estoy obligado a dar? ¿A alguien le ha pasado? O por ejemplo, cuando te hablan del diezmo, ¿no se despierta algo en ti de pronto a veces que dice, pero ¿por qué voy a dar algo que me costó tanto esfuerzo? Es decir, yo podría dar otra cantidad, pero no el 10% es mucho. ¿A alguien le ha pasado? O no lo hablemos desde el sentimiento más negativo. ¿A alguien no le ha pasado que dice, si doy el diezmo no me va a alcanzar para vivir el mes? O por otro lado, pues es que es mi dinero, ¿no? Yo hago con mi plata lo que yo quiera. Porque creo que esa es la clase de cosas que despiertan nosotros, esa es la clase de ideas que pueden dar vueltas en la cabeza cuando hablamos del diezmo. Y aquí quiero mencionarles lo siguiente, o sea, Dios nos dio la ley porque Él quiere que nos parezcamos a Él. Dios quiere que nos parezcamos a Él. Y la ley, de alguna manera, nos marca la dirección en la que deberíamos caminar para parecernos un poco más a Él. Entonces, ¿en qué nos parecemos más a Él cuando damos el diezmo? En que somos generosos. Aquí ya la pregunta no es si tengo que diezmar, sino ¿puedo diezmar? ¿Puedo diezmar? Entonces, hablemos ahora, más bien, no de por qué tienes que diezmar, porque ya quedó claro, no tienes que diezmar, sino hablemos de por qué es una bendición diezmar, por qué es una maravilla diezmar, por qué vas a disfrutar de una dimensión nueva de bendición, por qué te vas a parecer más a Dios si aplicas este principio del diezmo, dejando claro, otra vez, por supuesto, que nadie está obligado a diezmar, que Dios no te va a mandar un rayo si no diezmas, que no vas a perder tu salvación si no diezmas, ¿ok? Es algo que hacemos desde la libertad. ¿Listo? Entonces, así las cosas, vayamos a la primera vez que la Biblia menciona el diezmo, y es en Génesis. Imagínense, ya saltamos por todo el Pentateuco, ya vimos Levítico, Números, Deuteronomio, vamos a Génesis. Es importante que entendamos esto, o sea, estos libros fueron revelados, ya lo mencioné, pero quiero que esté muy claro en sus mentes. Dios quería dar la cosmovisión a su pueblo desde ese primer momento de la historia. O sea, si el pueblo de Israel tuvo un texto desde el principio que moldeó la forma en la que era ese pueblo, fue estos textos que estamos leyendo. O sea, todo el rollo de los profetas y los reyes y todos los otros libros que están en el Antiguo Testamento vinieron después. Pero estos libros Israel los tuvo prácticamente todo el rato. ¿Listo? Y el primer diezmo que menciona la Biblia, curiosamente fue antes de que Dios diera los 10 mandamientos, antes de que Dios revelara todo lo que está en Levítico, fue mucho antes. Vamos a Génesis capítulo 14, versículos del 15 al 23, porque es la historia de Abraham. Les doy un poquito de contexto. Abraham, aquí se llama Abraham todavía Dios no le ha cambiado ese nombre a Abraham. Abraham es un hombre que Dios escogió, ¿no? Y le dijo, vete de tu tierra, deja a tus parientes y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham, ¿se acuerdan? Se fue con el papá y se fue con un sobrino, ¿cierto? La mayoría se acuerda del sobrino, Lot, ¿cierto? Y Lot se fue a vivir a un lugar, bueno, en un momento Abraham prosperó muchísimo y Lot también prosperó muchísimo, y prosperaron tanto que, como ellos eran nómadas, pastores, criaban ovejitas seguramente, pues no había suficiente territorio para que pastaran las ovejas de Abraham y las ovejas del rebaño de Lot. Y hasta los pastores, me refiero a los del cayado, pues, que tenían encargados cada uno, se empezaron a pelear. Entonces Abraham le dijo a Lot,
separémonos, escoge, ¿para dónde te quieres ir? Entonces Lot escogió lo que se veía más bonito a la vista, que era la región de Sodoma. Y Abraham esperó a que el Señor le diera dirección y bueno, cogió otra dirección, pero pasó algo, y es que con el tiempo a Sodoma la invadieron. Fue invadida por un ejército enemigo. Y entonces Abraham tuvo noticias de, mi sobrino está allá en Sodoma y allá estalló la guerra. Entonces tengo que ir allá a ayudar a mi sobrino. Entonces en ese contexto de ir a ayudar a su sobrino es que ocurre esta historia. Génesis capítulo 14, versículos del 15 al 23. Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Jobá, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot junto con sus posesiones, las mujeres y las demás personas. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma, para ser claros, Kedorlaomer era el malo, tiene nombre de malo, ¿cierto? Y entonces el rey de Sodoma llegó como que bendición. El rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey, y aparece un personaje súper interesante, pero hoy no tengo mucho tiempo para hablar de él, se llama Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, le ofreció pan y vino. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Ahí fue que llegó el rey de Sodoma. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que los jóvenes ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Mamre, que tomen ellos su parte. El primer diezmo que registra la Biblia es un acto de adoración a Dios. Me vuelvo al versículo 18. Y Melquisedec, rey de Salem, le ofreció pan y vino. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Es decir, este sacerdote está diciendo sobre Abraham, de alguna manera, es el Dios Altísimo el que te bendice. Y ante esas palabras, la reacción de Abraham es: doy el diezmo de todo. Pero ojo el contraste que se presenta aquí, porque luego aparece este rey de Sodoma, ¿cierto? Y le dice: agarre todo lo que hay. Dice aquí en el versículo 20: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. Esa es la parte con la que me quiero quedar aquí. Abraham tiene el impulso de dar el diezmo cuando ve que hay un sacerdote que está diciendo: Abraham ha prosperado gracias al Dios Altísimo. Y en contraste, cuando hay un rey platudo que le dice a Abraham: agarre todo el botín, Abraham dice: que nadie se atreva a decir que usted me hizo rico. Qué fuerte porque yo aquí veo la aplicación a nuestro tiempo. O sea, ¿a alguien le ha pasado aquí que dice: yo soy rico gracias a alguien más? O yo he prosperado gracias a alguien más y no gracias al Señor. Ahí es donde veo lo delicado que para Abraham fue que el primer diezmo que registra la Biblia y que nos lo trajo acá es un acto de adoración a Dios, que nadie pueda decir que yo me enriquecí por causa de alguna otra persona, de algún tercero. El único que me hace prosperar es Dios. Y ese es un principio que veo aquí importante sobre el diezmo.
¿Por qué un acto de adoración? Porque Dios sabe que nuestro corazón tiende a adorar otras cosas. Si nos vamos unos capítulos más adelante, capítulos no, perdón, si ya nos vamos al libro del Éxodo, acuérdense qué pasó con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y estaban esperando que Moisés bajara con las leyes. ¿Se acuerdan? Necesitaban un Dios. ¿Y un Dios para adorarlo con qué? Con sus riquezas. De hecho, dieron un montón de oro que habían sacado de Egipto para construir un becerro, ¿cierto? Dios sabe que nuestro corazón tiende a adorar cosas y una de las formas en las que adoramos, quieran aceptarlo o no, es el dinero. Entonces aquí es donde se comienza a moldear la cosa y por eso creo que Dios estableció el diezmo en la ley. Y retomo esta idea, el orden importa. Si yo tengo 10 billetes aquí en fila, ¿cuál es el diezmo de esos 10 billetes? ¿Perdón? El primero, alguien dijo, fabuloso, fabuloso. Ahí está. Eso era lo que estaba en la ley. Más allá de que sea un 10% cualquiera, como si fuera un impuesto que tengas que ajustar con la DIAN, es un acto de adoración. Cuando llega la producción, cuando llega el dinero, ¿qué es lo primero que apartas? Si practicas el diezmo, ¿no? Porque a veces nuestro entendimiento del diezmo es sencillamente ese. La Biblia habla por ahí de un 10% random que toca llevar a la iglesia. Es lo primero. Y ahí está el acto de adoración. Es decir, yo le tengo más respeto a Dios que al temor que tengo de no poder pagar el colegio de los hijos. Le tengo más respeto a Dios que a no pagar la tarjeta de crédito. O le tengo más respeto a Dios que no pagar el seguro. Eso es lo que termina pasando cuando practicamos bien el diezmo. El orden importa. Pero más allá de que el orden importe, hay beneficios. Es una maravilla. Y los que lo practican, no voy a decir que levanten la mano, pero los que lo practican, yo lo practico, es una bendición que uno lo nota. Y ahorita les quiero contar un testimonio, pero antes de contarles el testimonio, quiero traer este clásico versículo. Siempre que se habla del diezmo, casi que hay que mencionar este versículo, que está en Malaquías capítulo 3. Pero ojo, mucha gente se queda con la primera parte del versículo, que los invito a que la lean en sus casas, que Dios está hablando a través del profeta Malaquías y le está regañando a Israel y les está diciendo: ustedes me han robado, tal, y es toda una condenación y una culpabilidad. Pero acuérdense lo que leímos en Romanos: ya no tenemos que dar el diezmo, podemos darlo. Y por eso mismo les quiero leer, es la segunda parte, en Malaquías 3, versículos del 10 al 12. Dice: traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé al devorador para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor de los ejércitos. Entonces todas las naciones los llamarán dichosos, porque ustedes tendrán una tierra maravillosa, dice el Señor de los ejércitos. Dios cuida nuestras posesiones cuando damos el diezmo. No, a ver, ojo. Dios nos cuida. Dios nos cuida. Pero es que aquí es donde les quiero contar mi testimonio. Miren, yo practico esto del diezmo así como se los acabo de contar. A mí me entra mi sueldo y 5 minutos después lo primero que estoy dando es el diezmo. Estoy haciendo una transferencia electrónica. Pero entonces un día me pasó que la aplicación de cierto banco, para no venderlo, se cayó. Estaba funcionando mal. Entonces pues yo como que con eso soy como muy psicorrígido,
pero pues se cayó la aplicación, entonces yo, bueno, pues no se pudo. Pues yo dije, lo doy después, no pasa nada. Pero no apliqué el principio, ¿no? Y no quiero sonar muy religioso con esto, entiéndame que esta fue mi experiencia personal, no tiene que ser la de ustedes, pero no di el diezmo y bueno, no, o sea, pues seguí por mi vida y pasaron los días y pasó una semana, de pronto 2 semanas creería yo que pasaron. Obviamente ya estaba yo gastando pues la plata del salario, por supuesto, o sea, pagando otras cositas, ¿cierto? Y en una de esas pasó que se me perdió la tarjeta débito, la dejé por allá puesta en un cajero, supongo. En fin, la perdí. Pero ojo a esto, me di cuenta que la perdí, entonces llamé a que la bloquearan. Venga, boté la tarjeta, bloqueé la tarjeta. Listo, sí señor, su tarjeta ya la bloqueamos, maravilloso. Pero como que la bloquearon mal, entonces me sacaron un poco más de 1.000.000 de pesos de la cuenta. Y bueno, les adelanto, ¿no? Todo bien. Pues llamé al banco, el malentendido se resolvió, hubo ahí como un tema como medio de un fraude. Me devolvieron el dinero, o sea, todo bien. Se demoraron como 15 días en devolverme el dinero, entonces imagínense uno estar descuadrado 15 días por 1.000.000 de pesos. Es molesto para algunos. Pero mi testimonio está en esto. Y es que cuando al final se resolvió toda esta situación, yo se los voy a expresar así. Sentí la voz del Señor en mi corazón que me decía, cuando tú diezmas yo cuido tus recursos. Y eso vale más que cualquier seguro de Fogafino, cualquier cosa, cualquier póliza. Ahí creo que es la vez que de manera más práctica, y por eso un testimonio bobo es como, pues obvio, era un fraude, le tenían que devolver la plata y no hay ningún milagro tal. Pero creo que Dios usó esa circunstancia para de alguna manera mostrarme de una manera muy, muy, muy clara que yo no soy un bobo religioso que solamente practica eso de una manera tonta, sino que de verdad Él se mueve a través de eso. Pero no es solo el testimonio. Como leíamos ahora en Malaquías y como hemos estado repasando a través de la cosmovisión que Dios le dio a Israel en estos primeros textos, Dios quiere enseñarnos a ser generosos, a que nos parezcamos más a Él, en el caso del diezmo, siendo generosos. Fíjense que en el modelo de Estado de Israel, los levitas repartían parte de estos recursos a las viudas, a los huérfanos, es decir, ayudaban a los oprimidos. Y miren que la promesa del Señor, la promesa que el Señor le da a su pueblo por practicar el diezmo es: ustedes van a tener una tierra maravillosa. ¿Ustedes se imaginan que viviéramos en una nación donde la gente todo el tiempo practicara la generosidad? Empezando por las iglesias, por supuesto. Ahora nosotros la practicamos, gloria a Dios. Tenemos la oportunidad de hacerlo de una manera bastante organizada. Pero es que imagínenselo, no necesitaríamos que el gobierno le diera subsidios a las personas, porque seríamos una nación en cuya cultura está la generosidad. No seríamos una nación con mente escasa, sino una nación con una mente que adora a Dios. Entonces yo me imagino las calles, los edificios no se verían así como medio arruinaditos, como cayéndose, sino de verdad se verían de una manera que está adorando a Dios. Creo que ahí es donde se cumple esa idea de entonces todas las naciones los llamarán dichosos. ¿Ustedes alguna vez han ido a un país de pronto, de estos países más viejitos, pero que han sido fundados sobre principios cristianos y han visto la excelencia con la que hacen las cosas, que uno va y camina por las calles y uno dice, esto es como bonito por acá? Creo que es eso mismo. Y quiero terminar con las palabras de Jesús sobre el diezmo, porque Jesús habló del diezmo. O sea, el que diga eso es una cosa que solamente está en el Antiguo Testamento, no, en el Nuevo Testamento aparece muy breve, pero aparece.
Y creo que aquí es donde se resume todo este tema. Es decir, no tenemos que diezmar, podemos diezmar, porque Dios quiere formar en nosotros una actitud generosa, porque Dios quiere que nuestro corazón esté en el lugar correcto, adorándolo. Pero ojo con lo que dice Jesús. Jesús aquí está regañando a los fariseos, que era la gente que más clara tenía esa ley. Ellos se lo sabían literalmente de memoria, te lo recitaban. Levítico, Números, Deuteronomio, ellos te lo recitaban de memoria. Y Jesús les dice a esos que tenían tan clara la ley, les dice esto: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino. Es decir, hay de ustedes que tienen súper claro eso del diezmo, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Qué fuerte. Porque para el Señor, lo que les digo, al Señor no le importa si practicas el diezmo bien o no. Es más beneficioso para ti en realidad. Lo que al Señor le importa es que tú te parezcas más a Él, que practiques la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces Jesús no les invita a dejar de diezmar, sino a que lo hagan con el corazón correcto. Un acto de adoración a Dios, no porque les toca. Y les muestra que no sirve de nada practicar el diezmo, sino intenta ser una persona justa, piadosa, que camina en rectitud, que está adorando a Dios. Así que bueno, pues quiero que oremos. Padre, gracias por estas palabras, Señor. Gracias porque podemos hablar de este tema en libertad, Señor. Y gracias porque tú nos diste el diezmo para honrarte, para exaltarte, Padre. Yo te pido de manera especial que podamos entender esto, que podamos estudiarlo, que podamos discutirlo, Señor. Y que, como dice Malaquías también, que podamos experimentar como tú, que podamos probarte en eso, ¿sí? Cómo tú abres las ventanas de los cielos, Señor. Yo te pido hoy que mires a la persona que, como está retratado en los evangelios, esa viejita que casi no tenía nada para dar, pero dio todo lo que tenía. Yo te pido que mires hoy tú al que está en necesidad y a pesar de eso escoge adorarte con su dinero, Señor. Yo te pido que hoy rompas la mentalidad de escasez que hay en nuestra mente. Esa idea que nos dice que no nos va a alcanzar para llegar a fin de mes. No, Señor, tú eres el que hace que nos alcance. Tú eres el que nos provee, Señor. Es que gracias a ti es que nuestro jefe no se levanta de malas pulgas un día y nos echa del trabajo, Señor. Es gracias a ti. Es gracias a ti que llegan clientes a nuestros negocios y confían en que los vamos a atender de la mejor manera. Padre, ayúdanos a caminar en justicia, Señor, en misericordia, Señor. Que no practiquemos esto de una manera religiosa, que nunca intentemos vivir los principios de la Biblia de una manera impositiva, que no busquemos el manual de reglas, sino que te busquemos a ti, Señor. Porque lo que tú quieres, como hablábamos al principio, es caminar con nosotros. Esa es la verdadera prosperidad, Señor. Y gracias por el diezmo, Señor. En este momento ponemos en tus manos nuestros diezmos y ofrendas, Señor. Gracias porque tal vez hoy podemos entender un poco mejor por qué estableciste esto, Señor. Hoy te adoramos con nuestro dinero. Y hoy confiamos en que estos recursos tú los vas a usar para que tu iglesia crezca, Señor. Porque queremos que más gente escuche estas buenas noticias, este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza, este mensaje que
restaura hogares, que trae sanidad en tantas áreas diferentes, sanidad mental, sanidad financiera, sanidad emocional. Queremos que la iglesia crezca, queremos que tu reino se establezca en esta tierra, Señor. Pero Padre, también como iglesia, danos la sabiduría, la creatividad, los contactos, la capacidad de poder llegar a otros, de poder ayudar al que está oprimido, Señor, de poder practicar la justicia, la misericordia, Señor. Haznos más generosos, Señor. Transforma nuestra mente hoy, Señor. Ponemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas hoy en tus manos, Señor, confiando que tú eres el Dios que nos prospera. Tú eres el Dios que nos prospera. En el nombre de Jesús. Amén.